Las astillas de madera cayeron suavemente al suelo alrededor de las manos callosas de David Martínez. Su gubia se deslizó a través del roble con una precisión despiadada. A través de la ventana de su taller, un Mercedes-Benz negro brillaba como una amenaza en la niebla matinal de Riverside. El extraño con el traje de $2000 apretaba contra su pecho un sobre marrón, temblando. Los ojos azul grisáceos de David se fijaron en el rostro desesperado del hombre a través del cristal. La herramienta de tallado se congeló a mitad del movimiento. Algo se revolvió en su estómago. ¿Reconocimiento? Quizás miedo. Los zapatos de cuero pulido del extraño rasparon la madera desgastada mientras se acercaba. Mi hija no se ha movido en 8 meses. La voz del hombre resonó a través de la puerta, ronca por el cansancio y la desesperación. Los médicos dicen que no hay nada más que puedan hacer. Lo he gastado todo, cada conexión, cada favor, hasta la última esperanza. David dejó caer su herramienta y abrió la puerta, viendo la devastación hueca en los ojos rojos de su padre. Déjame ayudarte, dijo suavemente. David se había escondido en este pequeño pueblo de Connecticut durante 3 años, tallando muebles y juguetes para niños, fingiendo que el ritmo constante de la carpintería podía silenciar a los fantasmas que acechaban su sueño. Riverside era el tipo de lugar donde los secretos permanecían enterrados bajo capas de cortesía pueblerina y hojas otoñales. A través de las delgadas paredes, podía oír a su hija Isabella, de 10 años, tarareando mientras se preparaba para ir a la escuela. Su voz era lo único que lo mantenía anclado a esta nueva vida que había construido a partir de las cenizas de la antigua. El aire de la mañana traía el olor a madera quemada de las chimeneas cercanas, mezclado con el fuerte olor a cola de madera que se adhería a su taller como una segunda piel. Había elegido ese lugar precisamente porque era un lugar donde un hombre podía desaparecer, podía convertirse en alguien completamente diferente. El extraño que estaba parado en su puerta parecía como si lo hubieran vaciado por dentro. Thomas Blackwood lo reconoció aunque nunca lo había visto. Medía 1,80 m, pero de alguna manera parecía más pequeño, disminuido por meses de noches de insomnio y citas médicas que no conducían a ninguna parte. Su costoso traje colgaba holgadamente de un marco que probablemente había perdido 30 libras desde el accidente de su hija, y sus manos temblaban mientras apretaba ese sobre como si contuviera su última oración. Detrás de él, el motor del Mercedes retumbaba mientras se enfriaba, pareciendo fuera de lugar entre las destartaladas camionetas y sedanes que habitualmente adornaban este barrio de clase trabajadora. David podía ver en el rostro del hombre esa particular marca de desesperación que provenía de tener recursos ilimitados pero encontrarlos completamente inútiles frente a aquello que más importaba. «Te has equivocado de persona», dijo David, pero su voz carecía de convicción. Sabía exactamente quién era Thomas Blackwood. Director ejecutivo de Blackwood Industries, un hombre cuyo logotipo apareció en vallas publicitarias por toda Nueva Inglaterra. Más importante aún, sabía del accidente que había dominado las noticias locales 8 meses atrás, cuando el auto de un estudiante de 17 años se estrelló contra un roble en una noche lluviosa. La fantasía de que Blackwood estuviera en su puerta significaba que alguien había hablado. Alguien que sabía sobre la vida que había dejado atrás, las habilidades que había enterrado junto con las facturas médicas de su esposa y su propia confianza destrozada. La voz de Thomas se hizo más fuerte, más insistente, cortando la negación cuidadosamente construida de David como un bisturí a través de la carne. «Sé que eras el doctor David Martínez, jefe de neurocirugía del Hospital General de Hartford. Sé que hiciste milagros antes de desaparecer». Las palabras de Thomas salieron de golpe, como si las hubiera ensayado 1000 veces durante noches de insomnio. «Mi hija Rachel ha quedado paralizada de cintura para abajo desde el accidente. Todos los expertos del país dicen que no se puede hacer nada más. Pero he oído rumores en la comunidad médica sobre técnicas que estaba desarrollando, sobre casos en los que ha rescatado a personas de situaciones imposibles». La mandíbula de David se apretó cuando los recuerdos lo golpearon como agua helada. Las luces del quirófano, la delicada danza del bisturí y la sutura, la divina sensación de sostener el futuro de alguien en sus manos firmes, y luego la pesadilla que acabó con todo, el pitido constante de los monitores que de repente se convirtió en un sonido continuo, el rostro pálido de su esposa en la mesa que él había jurado que la salvaría. Thomas se acercó, su desesperación palpable en el aire de la mañana. «Lo he intentado todo. Tratamientos experimentales en Suiza, terapia con células madre en Alemania, acupuntura, retiros de meditación, sanadores espirituales. He gastado más de $4 millones buscando la esperanza, y nada ha funcionado.
Pero Rachel no solo está físicamente paralizada. Se ha dado por vencida. Mi brillante y valiente hija simplemente ha dejado de luchar, y la veo morir un poco más cada día. Su voz se quebró en las últimas palabras, y David vio la cruda angustia de un padre que había agotado todas las opciones excepto esta apuesta final y desesperada. ¿Quieres saber lo que los médicos no pueden hacer? David preguntó, su voz apenas más allá de un susurro. No pueden resucitar a los muertos. No pueden deshacer los errores que te atormentan cada noche. Y mucho menos pueden prometer milagros a padres destrozados que creen que los cirujanos pueden arreglar lo que los mejores hospitales del mundo no pudieron. Pero justo mientras pronunciaba esas palabras, David se encontró haciéndose a un lado para dejar entrar a Thomas Blackwood a su taller. Al mediodía, el parque estaba casi vacío, salvo unos pocos corredores y un anciano que alimentaba a los patos cerca del estanque. David llegó primero y eligió un banco debajo de un enorme arce cuyas hojas caían como monedas de oro con cada ráfaga de viento. Había pasado la mañana intentando concentrarse en un caballo balancín que le habían encargado, pero sus manos temblaban tanto que casi había arruinado la intrincada crin que había estado tallando durante semanas. Cuando apareció Thomas Blackwood, caminando lentamente por el césped con los hombros encorvados bajo un peso invisible, David notó que había cambiado su costoso traje por unos vaqueros y un sencillo abrigo de lana. La transformación fue impresionante. Sin la armadura de la riqueza, Thomas parecía como cualquier otro padre desesperado, aferrado a su último hilo de esperanza. Se sentó junto a David sin invitación, sus manos temblaban ligeramente mientras sacaba su teléfono. «Esta es Rachel hace 8 meses», dijo Thomas, mostrándole a David una foto de una hermosa adolescente con cabello castaño rizado y ojos azules inteligentes, parada orgullosa junto a lo que parecía una exhibición de una feria de ciencias. Acababa de ganar el primer premio por su proyecto sobre regeneración neuronal y lesiones de la médula espinal. Tenía una beca completa para Yale y quería estudiar medicina y cambiar el mundo. Decía que todo problema tenía solución si eras lo suficientemente inteligente como para encontrarla. Su voz se fue apagando a medida que pasaba a la siguiente foto. La misma chica en una cama de hospital, inconsciente y rodeada de máquinas, con el rostro pálido y sereno de una manera que sugería que tal vez nunca volvería a despertar. El accidente ocurrió en la Ruta 15 durante una tormenta. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo y el coche de Rachel dio 3 vueltas antes de estrellarse contra un roble. Estuvo en coma durante 4 semanas y cuando finalmente despertó, la voz de Thomas se fue apagando mientras luchaba con el recuerdo. El daño a la médula espinal fue completo a la altura de la vértebra T12, continuó Thomas, recurriendo al lenguaje clínico que había aprendido durante meses de visitas al médico. Parálisis total de la cintura para abajo, sin sensibilidad, sin movimiento voluntario, sin esperanza de recuperación según todos los neurólogos que hemos consultado. Pero la parálisis física no es lo peor. Rachel iluminaba cada habitación que entraba. Discutía con sus profesores de filosofía y debatía sobre política en la mesa. Ahora no habla con nadie. No come a menos que la obligue. Ni siquiera mira por la ventana. Es como si el accidente no solo le hubiera roto la columna, sino que le hubiera destrozado el espíritu. David estudió las fotografías y vio no solo el rostro de Rachel, sino los rostros de docenas de pacientes que había tratado a lo largo de los años. Jóvenes cuyo futuro había sido robado por actos de violencia aleatorios, cuyas familias habían buscado en él milagros que no siempre podía conceder. ¿Qué te hace pensar que puedo ayudarte cuando los mejores neurólogos de Harvard no pueden? David preguntó, aunque algo en los ojos de Rachel le recordó a otra joven que había enfrentado probabilidades imposibles con feroz determinación. Porque no solo trataste pacientes, revolucionaste la forma en que pensamos sobre la recuperación neuronal, respondió Thomas, sacando un recorte de periódico amarillento por el tiempo. El titular decía, un cirujano local desarrolla un tratamiento innovador para la médula espinal, y la foto mostraba a un David mucho más joven recibiendo un premio por técnicas quirúrgicas innovadoras. Este artículo tiene 6 años. Menciona su trabajo experimental sobre la reconstrucción de vías neuronales y su teoría de que el entrenamiento intensivo de la motricidad fina podría ayudar al cerebro a crear nuevas conexiones alrededor del tejido dañado de la médula espinal. La comunidad médica lo consideraba un visionario antes de desaparecer. A David se le hizo un nudo en la garganta al leer sus propias palabras citadas en el artículo. Promesas sobre el futuro del tratamiento de las lesiones de la médula espinal que ahora parecían profecías de una vida diferente. Eso fue antes de que mi esposa Carmen muriera en mi mesa de operaciones, dijo David,
devolviéndome el recorte. Antes de aprender que la vista no significa nada cuando no puedes salvar a la persona que más te importa. Estas manos que salvaron cientos de vidas fallaron cuando más importaba. Y desde entonces no he vuelto a coger un bisturí. La confesión quedó suspendida entre ellos como un puente que ninguno de los dos estaba seguro de querer cruzar. Thomas permaneció en silencio durante varios minutos, procesando lo que acababa de oír. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, suaves pero insistentes. Quizás por eso eres la persona indicada para ayudar a Rachel. No porque seas perfecta, sino porque entiendes lo que es perderlo todo y tener que encontrar la manera de seguir viviendo. Rachel no solo está paralizada físicamente, sino también emocional y espiritualmente. Necesita a alguien que sepa lo que es caer desde la cima del mundo y aún así encontrar razones para levantarse por la mañana. Contra todos los instintos que le gritaban que retrocediera, David se encontró asintiendo. La conoceré, dijo finalmente. Pero necesito que entiendas una cosa, no puedo prometer resultados médicos. Lo que sea que intente hacer por Rachel, no será cirugía ni medicina tradicional. Esos días quedaron atrás. El alivio de Thomas era visible, sus hombros se relajaron como si le hubieran levantado un peso enorme. ¿De qué se trataría entonces? Él preguntó. David miró sus manos, esos instrumentos que una vez habían realizado milagros y causado su mayor tragedia, ahora ásperas y manchadas por meses de trabajar la madera. Es algo que he ido aprendiendo poco a poco, paso a paso, dijo. El arte de curar sin cortar, de reconstruir sin destruir, de encontrar la belleza en las cosas rotas. Cuando se levantaron para irse, David se dio cuenta de que estaba regresando a un mundo que había jurado dejar atrás. La mansión Blackwood estaba ubicada en 5 acres de césped cuidado en el vecindario más exclusivo de Riverside. Un monumento al éxito de estilo colonial que parecía tan frío e imponente como un mausoleo. David estacionó su destartalada camioneta en la entrada circular, sintiéndose como un intruso en este mundo de fuentes de mármol y jardines profesionalmente diseñados. A través de los altos ventanales, podía ver destellos de obras de arte y muebles costosos. Pero la casa se sentía vacía, como si todo el dinero del mundo no pudiera llenar el vacío dejado por la tragedia. Una mujer de mediana edad, de ascendencia latina, abrió la puerta. Carmen, quien se presentó como ama de llaves y habló con la amable autoridad de quien había cuidado a esta familia durante sus horas más oscuras. Sus ojos mostraban el mismo cansancio que David había visto en el rostro de Thomas. La mirada de alguien que observa con impotencia cómo una familia se desmorona lentamente. Señor Martínez, dijo Carmen con un fuerte acento pero un inglés claro. Me alegro de que hayas venido. La señorita necesita a alguien que entienda lo que es perderlo todo. Ella lo condujo a través de pasillos llenos de fotografías familiares que contaban la historia de tiempos más felices. Thomas y una hermosa mujer rubia que David asumió que era la madre de Rachel. Fotos de vacaciones en lugares exóticos, fiestas de cumpleaños con pasteles elaborados y sonrisas genuinas. La señora Blackwood murió cuando Rachel tenía 13 años, explicó Carmen al notar su mirada en las fotos. Cáncer, como su esposa. El señor Thomas intentó ser padre y madre a la vez. Pero a veces el amor de un padre no basta para sanar un corazón roto. Se detuvieron al pie de una escalera curva y Carmen miró hacia el segundo piso con ojos preocupados. Rachel no ha salido de su habitación en un mes. Los fisioterapeutas, los consejeros, incluso sus amigos de la escuela. Se niega a ver a nadie. David subió las escaleras lentamente, cada paso parecía un viaje más profundo hacia el dolor de otra persona. La casa era hermosa pero estéril, carecía de la calidez y la sensación de habitabilidad de un verdadero hogar. En lo alto de las escaleras, Carmen señaló una puerta cerrada al final del pasillo. Ella sabe que vienes, susurró Carmen. Pero puede que no hable contigo. Ten paciencia con ella, señor Martínez. No está enojada con el mundo. Está enojada consigo misma por haber sobrevivido cuando tal vez no debería haberlo hecho. A través de la fina madera, David podía oír el débil sonido de la música clásica. Algo melancólico y hermoso que combinara con el estado de ánimo de toda la casa. Cuando finalmente llamó, la música se detuvo, pero ninguna voz lo llamó. Después de un momento, probó el pomo de la puerta y descubrió que estaba desbloqueado. Rachel Blackwood estaba sentada en una silla de ruedas de última generación cerca de la ventana de su dormitorio, contemplando el paisaje otoñal con la mirada perdida de alguien que ha visto demasiado dolor para sus 17 años. Ella no se giró cuando David entró, no reconoció su presencia en absoluto,
pero él pudo ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos agarraban los mangos de la silla de ruedas como si se estuviera aferrando a ella para salvar su vida. La habitación era un estudio de contrastes. Muebles y aparatos electrónicos caros mezclados con equipos médicos. Carteles de bandas y películas de adolescentes colgados junto a tarjetas de felicitación que claramente no habían sido leídas. En su mesa de noche había una fotografía enmarcada de una Rachel más joven cruzando la línea de meta de lo que parecía ser una carrera, con los brazos levantados en señal de victoria y el rostro radiante de pura alegría por el logro. Fue un doloroso recordatorio de todo lo que el accidente le había robado. «Ya puedes irte», dijo Rachel sin darse la vuelta. Su voz era plana y sin emoción. «No necesito que nadie más me diga cuánto lo siente, que debo mantener una actitud positiva o que todo sucede por algo. Mi padre trajo a esta sala un desfile de especialistas, terapeutas y hacedores de milagros, y ninguno de ellos puede cambiar el hecho de que nunca volveré a caminar». David no se movió, no habló, simplemente permaneció en silencio en la puerta estudiando a esta chica rota que le recordaba tanto a sí mismo en los meses posteriores a la muerte de Carmen. Los mismos ojos huecos, la misma rabia protectora, el mismo intento desesperado de alejar a cualquiera que pudiera ofrecer esperanza, solo para arrebatárselo de nuevo. Podía ver la inteligencia ardiendo bajo su desesperación. La mente feroz que ahora se dedicó por completo a la tarea de la autodestrucción. «Tienes razón», dijo David simplemente, entrando en la habitación y cerrando la puerta detrás de él. «No estoy aquí para curarte ni para darte falsas esperanzas de que volverás a caminar. Y tienes toda la razón en que no todo pasa por algo. A veces, a la gente buena le pasan cosas terribles, y no tienen ningún significado, salvo el que decidimos crear después». Las cejas de Rachel se levantaron ligeramente. Claramente no era la respuesta que esperaba de otro adulto que intentaba ayudarla. «Entonces, ¿por qué estás aquí?», preguntó, y parte de la aspereza abandonó su voz. David miró alrededor de la habitación, observando el equipo médico, los materiales de arte sin uso que acumulaban polvo en un estante, la guitarra apoyada contra la pared con sus cuerdas flojas por falta de uso. «Porque creo que tú y yo también podríamos estar perdidos», dijo. «Y a veces ayuda tener compañía cuando intentas encontrar el camino de regreso». Por primera vez desde que entró en la habitación, la máscara de Rachel se deslizó ligeramente, revelando un destello de curiosidad debajo de la ira protectora. «¿De vuelta a dónde?», ella preguntó. «No lo sé todavía», admitió David. «Pero me gustaría averiguarlo». Durante la siguiente hora, estuvieron sentados en la habitación de Rachel hablando de todo excepto del accidente y la parálisis. David le habló de Isabella, del simple placer de ver a su hija descubrir el mundo a través de ojos de una niña de 10 años. Rachel habló sobre los libros que estaba leyendo, novelas complejas sobre filosofía y naturaleza humana con las que la mayoría de los adultos tendrían dificultades. Poco a poco, el muro que había construido a su alrededor comenzó a agrietarse, revelando destellos de la niña brillante y apasionada que había sido antes de que la tragedia transformara su mundo. «Solía pintar», admitió, mirando los materiales de arte en su estante. «Me encantaba cómo los colores se mezclaban para crear algo completamente nuevo. Pero ahora me tiemblan las manos por los medicamentos. Y además, ¿qué podía crear que realmente importara? ¿Qué pasaría si te dijera que tal vez conozco una forma diferente de trabajar con tus manos?». David preguntó con cuidado. «¿Algo que no requiera un control firme ni una técnica perfecta?». Rachel se volvió hacia él con curiosidad escéptica. «¿Cómo qué?». David sacó su teléfono y le mostró una foto de una de sus recientes tallas de madera. Un pájaro pequeño con intrincados detalles de plumas que parecía capturar el movimiento incluso en la quietud. Talla en madera. Es indulgente, paciente y responde más a la sensibilidad que a la precisión. La madera te dice en qué quiere convertirse. Solo hay que escucharla». Rachel estudió la foto durante un largo momento y David pudo ver su mente analítica trabajando, considerando posibilidades que ella no había imaginado antes. «¿Por qué querrías enseñarme?», ella preguntó. «Porque», dijo David, guardando su teléfono, «creo que ambos debemos recordar de nuevo lo que es crear algo hermoso». Mientras David se preparaba para irse, Raquel lo llamó desde su silla de ruedas. «Si acepto que me enseñes, tengo condiciones. No me trates como si estuviera rota. No me des discursos inspiradores. Y si te digo que te vayas, te vas». David consideró sus términos, reconociendo la feroz independencia que aún ardía dentro de ella. «Trato hecho», dijo. «¿Cuándo empezamos?».
David llegó a la casa de los Blackwood a la mañana siguiente con una bolsa de herramientas de cuero gastada y un pequeño trozo de madera de tilo. Carmen lo condujo arriba, a la habitación de Rachel, donde lo esperó con una mezcla de anticipación y escepticismo escrito en todo su rostro. «Cambio de planes», anunció David. «No vamos a trabajar aquí arriba. Coge un abrigo. Salgamos». Los ojos de Rachel se abrieron de sorpresa. «No me voy más», dijo rápidamente mientras los viejos muros defensivos empezaban a levantarse de nuevo. Demasiadas variables, demasiada gente mirando. David colocó su bolsa de herramientas en el suelo y acercó una silla para mirarla directamente. «Rachel, puedo enseñarte a tallar madera en esta habitación estéril, rodeada de equipo médico. O puedo enseñarte donde se supone que se aprende este oficio, bajo un cielo abierto, con el aroma del otoño en el aire y el sonido de la vida real a nuestro alrededor». Después de varios largos minutos de lucha interna, Rachel respiró profundamente y asintió. «Está bien, pero si esto se convierte en algún tipo de momento inspirador, volveré adentro». El patio trasero de los Blackwood era una obra maestra del diseño paisajístico, con caminos de piedra que serpenteaban a través de parterres de flores cuidadosamente seleccionados y árboles maduros que proporcionaban pantallas de privacidad naturales. David eligió un lugar cerca de un pequeño estanque donde había un banco de madera debajo de un antiguo roble, cuyas ramas creaban un dosel de hojas doradas y carmesí que filtraban la luz del sol de la mañana en patrones danzantes. Colocó la silla de ruedas de Rachel al lado del banco para que pudiera descansar los brazos cómodamente mientras trabajaba. «La primera lección», dijo, sacando el trozo de tilo, «es escuchar. Cada trozo de madera tiene una historia. ¿Dónde creció? ¿Qué tipo de clima soportó? ¿Cómo vivió y murió? Antes de hacer el primer corte, hay que entender con qué se está trabajando». Colocó la madera en las manos de Rachel, guiando sus dedos a lo largo de la veta. «¿Lo sientes? La forma en que las fibras se extienden en líneas largas y rectas. Esa es la estructura natural de la madera. Trabaja con ella, no contra ella, y te recompensará». Las manos de Rachel se movían tentativamente sobre la superficie de la madera, su mente analítica catalogando claramente texturas y patrones que la mayoría de la gente pasaría por alto. «Hace más calor del que esperaba», dijo ella, mientras parte de la tensión abandonaba sus hombros. «Y tiene ese olor sutil, como cosas creciendo, como vida». David asintió con aprobación. «Exactamente. La madera nunca muere del todo. Simplemente se transforma. Cada vez que la tallas, participas en esa transformación, ayudándola a convertirse en algo nuevo». Sacó un pequeño cuchillo de trinchar con un cómodo mango de madera desgastado por años de uso. «Este era el cuchillo de mi abuelo», explicó. «Ella me enseñó que la herramienta es solo una extensión de tu mano, de tu intención, de tu respeto por el material. La magia no está en el cuchillo. Está en la conexión entre tú y lo que estás creando». Durante la primera hora, David no dejó que Rachel hiciera ni un solo corte. En lugar de eso, le pidió que practicara sostener el cuchillo, comprendiendo cómo los diferentes agarres afectarían su control. Cuando Rachel finalmente hizo su primer corte, el cuchillo se resbaló un poco, sacando más madera de lo previsto. Ella maldijo en voz baja y su cara se sonrojó por la frustración. «Te dije que me tiemblan las manos», dijo mientras empezaba a dejar caer el cuchillo. «Esta fue una idea estúpida». David la detuvo suavemente. «Mira lo que acabas de hacer», dijo, señalando la ranura accidental en la madera. «¿Ves cómo esto cambia el carácter de la obra? ¿Y si no fuera un error, sino el comienzo de algo inesperado?» Rachel estudió el corte desigual y su ojo artístico comenzó a ver posibilidades en lugar de solo errores. «Podría trabajar con eso», dijo lentamente. «Se parte del diseño en lugar de intentar ocultarlo». David sonrió. «Ahora piensas como un tallador de madera. Algunas de las piezas más hermosas que he visto han surgido de trabajar con retos inesperados». A medida que avanzaba la mañana, Rachel comenzó a relajarse al ritmo de la manualidad y sus movimientos se volvieron más seguros con cada pequeño éxito. Durante las siguientes semanas, David y Rachel cayeron en una rutina cómoda. Todos los días, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, llegaba con su bolsa de herramientas y los restos de madera que habían seleccionado para el proyecto de ese día. Las habilidades de Rachel se desarrollaron rápidamente, su sentido artístico natural se combinó con una determinación feroz para producir piezas cada vez más sofisticadas. Talló un pequeño pájaro, luego una flor, luego un árbol en miniatura, con corteza texturizada y hojas delicadas.
Cada proyecto impulsaba sus habilidades aún más y David observaba con creciente asombro cómo su confianza regresaba junto con sus habilidades técnicas. Lo más importante es que notó cambios que no tenían nada que ver con las muescas. Rachel había comenzado a leer de nuevo, había empezado a hacer videollamadas con amigos de la escuela e incluso había expresado interés en continuar su educación. La niña que no había hablado con nadie durante meses estaba volviendo lentamente a la vida. Pero fue durante su tercera semana juntos que Rachel notó por primera vez algo extraño en los métodos de enseñanza de David. Estaban trabajando en una pieza particularmente desafiante cuando el cuchillo de Rachel se resbaló y casi le cortó el dedo. La reacción de David fue instantánea y reveladora. Él tomó su mano, examinó el objeto con precisión clínica, revisó su pulso y respuesta pupilar y le hizo preguntas detalladas sobre cualquier entumecimiento u hormigueo que pudiera estar experimentando. Fue el comportamiento de alguien con una amplia formación médica, no de un simple carpintero. Lo hiciste como un médico, dijo Rachel, estudiando su rostro con atención. De hecho, has hecho muchas cosas como un médico. La forma en que observas mis manos, las preguntas que me hiciste sobre mi fisioterapia, incluso la forma en que posicionaste mi silla de ruedas para una ergonomía óptima. El estómago de David se encogió cuando se dio cuenta de que su protección estaba empezando a resbalarse. Dije que solía estudiar medicina, dijo David con cuidado. Pero la mente analítica de Rachel ya estaba conectando puntos que él esperaba que permanecieran dispersos. Estudiar medicina y ser médico son dos cosas diferentes, respondió. Y tienes las manos de alguien que ha hecho cirugía. Firmes, precisas, con total seguridad, incluso al enseñar una habilidad diferente. Ella dejó caer su cuchillo de trinchar y se acercó a él, con sus ojos verdes llenos de curiosidad. Mi papá también ha estado actuando extraño últimamente, como si estuviera guardando un secreto. ¿Qué clase de médico era usted? Ella preguntó directamente. ¿Y por qué te haces pasar por otra cosa? David sintió que las paredes de su nueva identidad se cerraban.